Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desciframos los misterios del romance, el drama y la intriga que nos llegan directamente desde Turquía. Y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de nuevas historias, personajes fascinantes y giros argumentales que nos dejarán sin aliento. Porque, como ya saben, Turquía lo hace de nuevo. Así es, la industria turca de las series sigue imparable, regalándonos producciones que nos enganchan desde el primer episodio. Y en este vídeo, les voy a presentar las series turcas que, según mis predicciones, van a amar este año. Antes de que empecemos a desentrañar este fabuloso mundo de series, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si les gusta el contenido del canal, si disfrutan descubriendo nuevas series conmigo, no olviden suscribirse. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para apuntar nombres y fechas porque la lista de hoy viene cargadita de opciones para todos los gustos. Vamos a empezar con una serie que promete ser un verdadero bombazo, Eyleb. Esta serie, que ya ha generado muchísima expectación, nos cuenta la historia de tres mujeres cuyas vidas cambian drásticamente después de un devastador incendio. Cada una de ellas, con sus propios secretos y traumas, tendrá que enfrentarse a la adversidad y luchar por reconstruir sus vidas. Lo que me atrae de esta serie es la profundidad de los personajes femeninos y la forma en que aborda temas como la resiliencia, la sororidad y el empoderamiento. Además, el elenco es de lujo con algunas de las actrices más talentosas de Turquía. Si aman las historias con mujeres fuertes como protagonistas, Eyleb es definitivamente para ustedes. Ahora profundicemos un poco más en Eyleb. Más allá del incendio, la serie explora las complejas relaciones entre estas tres mujeres, Cemre, Ruya y Cicek. Cemre, interpretada por Demet Evgar, es una mujer atrapada en un matrimonio abusivo que intenta proteger a su hija de su marido violento. Ruya, a la que da vida Dilan Cicekdeniz, es una joven rica y mimada que debe aprender a vivir sin los privilegios a los que está acostumbrada. Y Cicek, interpretada por Azar Ergüklü, es una joven inocente que se enfrenta a una dura realidad tras el incendio. La serie no solo se centra en su supervivencia física, sino también en su lucha por la sanación emocional y la búsqueda de justicia. Los flashbacks nos revelan detalles impactantes de sus vidas anteriores, generando aún más empatía por sus personajes. El guión es inteligentemente construido, dosificando la información para mantenernos enganchados y ansiosos por descubrir más. Eyleb no es solo un drama de supervivencia, es una poderosa declaración sobre la fuerza femenina y la capacidad de reconstruirse incluso después de las peores tragedias. Además, la fotografía es impecable con escenas visualmente impactantes que reflejan la intensidad de las emociones de los personajes. La banda sonora también juega un papel crucial, intensificando el drama y creando una atmósfera envolvente. Si buscas una serie que te haga reflexionar y te conmueva profundamente, Eyleb es una excelente opción. Siguiendo con las series que nos harán suspirar, tenemos Batoyunu. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y llena de encanto. La trama gira en torno a Ada, una joven que, siguiendo una antigua creencia familiar, se casa con su primer amor para asegurarse la felicidad. Sin embargo, su matrimonio no resulta ser como esperaba y termina divorciándose. Desesperada por no perder la suerte, Ada decide volver a jugar el juego del destino, esta vez intentando conquistar a Ruzgar, su jefe, un hombre atractivo pero bastante distante. Batoyunu es una serie fresca, con diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes. Es ideal para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato frente a la pantalla. Pero Batoyunu es más que una simple comedia romántica. Explora temas como las expectativas sociales, la presión familiar y la búsqueda de la propia identidad. Ada, interpretada por Aytak Sazmaz, es un personaje encantadoramente imperfecto que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su ingenuidad y optimismo son contagiosos, y es fácil identificarse con sus errores y triunfos. Ruzgar, interpretado por Cemre Baysel, es el típico jefe frío y distante que esconde un corazón de oro. A medida que Ada intenta conquistarlo, ambos comienzan a revelar sus verdaderas personalidades y a conectar a un nivel más profundo. La serie también cuenta con un elenco secundario memorable, con personajes que aportan humor y calidez a la historia.
Las situaciones cómicas son ingeniosas y bien ejecutadas, y los diálogos son rápidos y divertidos. Bato Yunu es una serie que te hará reír a carcajadas y te calentará el corazón. Es perfecta para ver en una tarde lluviosa con una taza de té y olvidarte de todos tus problemas. Además, el vestuario y la escenografía son coloridos y vibrantes, creando una atmósfera alegre y optimista. Si buscas una serie que te levante el ánimo y te haga creer en el amor, Bato Yunu es una excelente elección. Es una dosis de felicidad en forma de serie. Ahora, si lo que buscan es una serie que los mantenga al borde del asiento con intriga, suspense y giros inesperados, entonces tienen que ver Maral. Esta serie de acción nos presenta a Celal Kun, conocido como Maral, un ex soldado de las fuerzas especiales que ahora trabaja como dueño de una librería de segunda mano. Su vida da un vuelco cuando salva a Maur Turel, una joven fotógrafa, de un ataque. A partir de ese momento Maral se convierte en el guardaespaldas de Maur, y juntos se verán envueltos en una peligrosa conspiración que pondrá a prueba sus vidas y su lealtad. Maral es una serie con un ritmo trepidante, escenas de acción impresionantes y una química palpable entre los protagonistas. Es perfecta para los amantes del thriller y la adrenalina. Maral no es solo una serie de acción, es una historia sobre la redención, el sacrificio y la lealtad inquebrantable. Maral, interpretado por Burak Deniz, es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su experiencia en las fuerzas especiales lo ha endurecido, pero aún conserva un fuerte sentido de la justicia y la protección. Maur, interpretada por Alina Voz, es una joven inteligente y valiente que se niega a ser una víctima. A pesar de los peligros que enfrenta, nunca pierde su espíritu y su determinación. La relación entre Maral y Maur es el corazón de la serie. A medida que trabajan juntos para desentrañar la conspiración, desarrollan un vínculo profundo y comienzan a confiar el uno en el otro. Las escenas de acción son coreografiadas de manera experta y están llenas de tensión y emoción. La serie también explora temas como la corrupción, el poder y la venganza. El guión es inteligente y está lleno de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. Maral es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Es una montaña rusa de emociones que te dejará sin aliento. Además, la ambientación en Estambul es impresionante con tomas aéreas y panorámicas que resaltan la belleza de la ciudad. Si buscas una serie que te haga sentir la adrenalina y te haga pensar, Maral es una excelente opción. Pero no todos son romances y acción. También hay espacio para las series históricas, y una que ha llamado mi atención es Barbaroslar, Akdenizin KLC. Esta ambiciosa producción nos transporta al siglo XVI para contarnos la historia de los hermanos Barbarossa, 4 corsarios otomanos que se convirtieron en figuras legendarias en el Mediterráneo. La serie sigue sus aventuras, sus batallas navales y su lucha por proteger el Imperio Otomano de sus enemigos. Barbaroslar es una serie visualmente impresionante con una recreación histórica cuidada y un guión que mezcla acción, intriga y drama. Es una opción excelente para aquellos que disfrutan aprendiendo sobre historia mientras se entretienen. Barbaroslar, Akdenizin KLC, es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas políticas, batallas épicas y leyendas marítimas. La serie se centra principalmente en la vida de Hayreddin Barbarossa, interpretado por Engin Altanduzi Atan, un líder carismático y estratega brillante que se convirtió en uno de los almirantes más famosos de la historia otomana. La serie explora su relación con sus hermanos, Oruk, Hzr y Ilias, y su lucha por unificar el Mediterráneo bajo el dominio otomano. Las batallas navales son espectaculares, con barcos a escala real y efectos especiales impresionantes. La serie también destaca la importancia de la cultura y la religión en la vida de los personajes. El vestuario y la escenografía son meticulosamente detallados, recreando la atmósfera del siglo XVI con gran precisión. Barbaroslar es una serie que te educará y te entretendrá al mismo tiempo. Es una ventana a un periodo fascinante de la historia otomana y una celebración de la valentía y la determinación de los hermanos Barbarossa. Si eres un amante de las series históricas y las batallas navales, Barbaroslar es una serie que no te puedes perder. Además, la banda sonora es épica y emotiva, intensificando el drama y la emoción de las escenas. Y para los que aman las historias de época con un toque de romance y drama, les recomiendo Kanun Suz Topraklar. Esta serie nos traslada a la década de 1940 en una región minera de Turquía. La historia se centra en Davut, un joven minero que se enamora de Gulfem, la hija de su jefe, Malik Bey.
Su amor prohibido desencadena una serie de conflictos y traiciones que pondrán a prueba sus vidas y sus valores. Kanun Sud Topraklar es una serie con una ambientación impecable, personajes complejos y una historia de amor apasionante. Si les gustan las series con un toque clásico y un ritmo pausado, esta es para ustedes. Kanun Sud Topraklar es una serie que te transporta a un mundo de pobreza, opresión y pasiones desatadas. Davut, interpretado por Gurgunes, es un joven honesto y trabajador que lucha por la justicia y la igualdad. Gulfem, interpretada por Esra Biljik, es una joven hermosa y rebelde que se niega a vivir bajo las reglas de su padre. Su amor prohibido desafía las convenciones sociales y desencadena una serie de eventos trágicos. La serie explora temas como la lucha de clases, la corrupción y el poder del amor. La ambientación en la región minera es sombría y realista, reflejando las duras condiciones de vida de los mineros. El vestuario y la escenografía son auténticos y detallados, recreando la atmósfera de la década de 1940 con gran precisión. Kanun Sud Topraklar es una serie que te conmoverá y te hará reflexionar sobre la injusticia y la desigualdad. Es una historia de amor, sacrificio y lucha por un futuro mejor. Si eres un amante de las series de época con un toque de drama y romance, Kanun Sud Topraklar es una excelente opción. La fotografía es impresionante con paisajes áridos y cielos tormentosos que reflejan la tensión emocional de la historia. Ahora, quiero hablarles de una serie que todavía no se ha estrenado, pero que ya está generando mucho ruido, Hayat Bugun. Esta serie es un remake de la exitosa serie estadounidense New Amsterdam, y sigue la historia de un médico idealista que asume la dirección de un hospital público en Estambul. Su objetivo es transformar el hospital y mejorar la atención a los pacientes, a pesar de los obstáculos burocráticos y las dificultades financieras. Hayat Bugun promete ser una serie conmovedora, inspiradora y con un gran mensaje sobre la importancia de la salud pública y la humanidad. Estoy muy ansiosa por ver cómo adaptan esta historia a la cultura turca. Hayat Bugun tiene el potencial de ser una serie innovadora que aborda temas relevantes para la sociedad turca. La serie explorará los desafíos del sistema de salud pública, la desigualdad en el acceso a la atención médica y la importancia de la empatía y la compasión en la medicina. El personaje principal, el médico idealista, será interpretado por un actor talentoso y carismático que podrá transmitir su pasión y su compromiso con sus pacientes. La serie también presentará historias de pacientes diversos y conmovedoras que reflejarán la realidad de la vida en Turquía. Hayat Bugun promete ser una serie que te inspirará a ser una mejor persona y a luchar por un mundo más justo. Es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la salud pública y el papel de los médicos y enfermeras en la sociedad. Estoy segura de que la adaptación turca de New Amsterdam será fiel al espíritu de la serie original, pero también aportará su propia perspectiva y sensibilidad a la historia. Si eres un amante de las series médicas con un mensaje positivo y una visión humanitaria, Hayat Bugun es una serie que debes tener en tu radar. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Yargı. Esta serie de misterio y drama judicial ha sido un éxito rotundo en Turquía, y ya está disponible en algunos países de Latinoamérica. La trama gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando deben trabajar juntos en un caso de asesinato que pondrá a prueba sus principios y su relación. Yargı es una serie adictiva con una trama intrincada, personajes bien construidos y un ritmo que te mantiene enganchado hasta el final. Si disfrutan de las series de suspense con un toque legal, no se la pueden perder. Yargı es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas judiciales, secretos oscuros y dilemas morales. Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu, es un fiscal implacable que cree en la justicia y la ley. Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, es una abogada apasionada que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los llevará a descubrir una conspiración que involucra a personas poderosas. La serie explora temas como la corrupción, la manipulación y la búsqueda de la verdad. El guión es inteligente y está lleno de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. La química entre los protagonistas es palpable, y su relación evoluciona a lo largo de la serie de manera natural y creíble. Yargı es una serie que te hará cuestionar tus propios valores y creencias sobre la justicia y la moralidad. Es una historia adictiva que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último.
Si eres un amante de las series de suspense con un toque legal y una trama intrincada, Dark es una serie que no te puedes perder. La banda sonora es tensa y misteriosa, creando una atmósfera de suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. Y ahí lo tienen, mis queridos seriéfilos. Un recorrido por algunas de las series turcas que, a mi parecer, van a ser un éxito este año. Por supuesto, hay muchas más opciones, y la industria turca sigue sorprendiéndonos con nuevas producciones cada día. Pero estas son algunas de las que más me han llamado la atención y que creo que vale la pena ver. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Recuerden que todas las opiniones son subjetivas, y lo que a mí me gusta puede que a ustedes no les guste tanto. Pero lo importante es explorar, descubrir nuevas historias y disfrutar del maravilloso mundo de las series turcas. Para resumir rápidamente, hoy hablamos de Eylebe Eyleb, una historia de resiliencia femenina después de un incendio, Batoyunu, una comedia romántica ligera y divertida, Maral, un thriller de acción con giros inesperados, Barbaroslar, una épica serie histórica sobre los hermanos Barbarossa, Kanun Suz Topraklar, un drama de época con un amor prohibido, Hayat Bugun, un remake de New Amsterdam sobre la salud pública, y Yark, un misterio judicial adictivo. Un abanico de opciones para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que recomienden? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más series turcas y más aventuras. Hasta la próxima. Bye bye.